La preocupación es válida, es lógica. Mientras mayor sea el monto de beneficios que nos garanticen como pensionados, independientemente de lo que coticemos, menores incentivos vamos a tener para cotizar durante nuestra vida activa. Por lo tanto, es muy importante diseñar la estructura de beneficios del pilar solidario de tal manera de mantener vivos los incentivos a pagar cotizaciones cuando trabajamos, cuando nos desempeñamos durante nuestra vida activa. ¿Cómo se intentó enfrentar este dilema y cómo se resolvió en Chile? Básicamente se hizo diseñando el aporte complementario, esta pensión complementaria que paga el Estado, de una forma tal que el beneficio total de las personas, la suma de lo que aporta el Estado más lo que la persona obtiene con su propia pensión, sea siempre más alta en la medida que yo más cotizo. ¿Cómo se logra esto? Se va reduciendo de a poco, no totalmente, se va reduciendo de a poco el complemento del Estado a medida que la pensión que el trabajador obtiene sea más alta. Yo obtengo una pensión de 100, el Estado me da un complemento de 20. Obtengo una pensión de 110 y el Estado me da un complemento de 15. La suma de las dos cosas siempre va subiendo junto con la pensión propia. Hay también otra manera indirecta de compensar los desincentivos que puede ocasionar un pilar solidario, y es creando junto con el pilar solidario incentivos directos para que las personas coticen. Y ese camino también se siguió en Chile. Por ejemplo, se introdujo, junto con la creación del pilar solidario, un subsidio a las cotizaciones de los trabajadores jóvenes. Se introdujeron y se reforzaron los incentivos para que las personas hiciéramos ahorro previsional voluntario, cotizáramos además de lo obligatorio. Yo creo que esta combinación de instrumentos, incentivos a las cotizaciones, más un diseño del pilar solidario que no me reste deseos de cotizar, deberían lograr que el impacto del pilar solidario sobre la decisión de cotizar sea mínimo. Este es un tema interesante porque conceptualmente uno tiende a pensar de que entregar un beneficio que se financia con fondos públicos solo a quienes más lo necesitan es la política correcta. Personalmente creo que así es. Pero el diseño práctico de esa política y la implementación presenta problemas de gran importancia, pues hay que primero tener alguna vara de medición, algún indicador que nos permita saber quiénes son las personas en estado de necesidad, y luego hay que someter a la prueba de ese instrumento a todos quienes postulen al beneficio para comprobar si efectivamente cumple con las características o con las condiciones que se desea fijar o no. En el caso de Chile lo que se hizo fue diseñar un instrumento que se llama Instrumento de Focalización Previsional, que le asigna un puntaje a quienes soliciten el beneficio, dependiendo básicamente de su situación de ingresos, de su condición de salud y de la estructura del grupo familiar al que pertenece. Estos elementos se combinan y aquellos que están, que se clasifican en el 60% de los con menor puntaje tienen derecho a acceder al beneficio del pilar solidario. Vuelvo a decir, implementar esto una vez diseñado el instrumento fue muy difícil porque requiere que el Estado tenga acceso a bases de datos donde esté esta información, que las instituciones del Estado que participan en el proceso puedan cruzar esas bases de datos, puedan compartir información. Exige que las bases de datos no solo existan, sino que tengan una calidad suficiente para que los datos sean creíbles. Cada uno de estos puntos representa un desafío de implementación de un pilar solidario de gran magnitud. Bueno, se diseñó el pilar solidario como la suma en realidad de dos instrumentos, uno dirigido a atender cada uno de los dos problemas que mencionaba antes. Primero, una pensión básica solidaria, que es un beneficio que se le da a todos los trabajadores mayores de 65 años que no reciben pensión de ningún otro sistema previsional. Ese trabajador, cumpliendo los 65 años y demostrado que pertenece al 60% de las familias más pobres del país, recibe una pensión del pilar solidario. Un segundo instrumento fue un complemento de pensión que se le paga a las pensiones más bajas,
que reciben aquellos trabajadores que cotizando no alcanzan con su propio ahorro a financiar una pensión de monto que les permita vivir con una dignidad. Ese complemento va decreciendo mientras mayor sea el monto de la pensión, por lo tanto ese grupo de trabajadores en definitiva recibe una pensión total como la suma de la pensión que autofinancia más este complemento que le paga el Pilar Solidario. Dos circunstancias específicas. Primero, que un porcentaje relevante de los trabajadores en Chile no cotizaban durante su vida activa para ningún tipo de programa previsional, lo que significaba que llegaban a la edad donde ya no tenían capacidad de trabajo sin protección alguna. Y un segundo grupo de trabajadores que cotizando durante su vida laboral lo hacían en forma esporádica o por montos tan bajos que no alcanzaban a recibir una pensión de monto suficiente. Había, por lo tanto, en el diagnóstico se identificó un problema de cobertura del sistema, tanto por el alcance de los beneficios como por el nivel de los beneficios para parte de la población.